Muy buenas noches, mis amados hermanos. Para mí, sinceramente, es un lindo privilegio poder estar en este momento y acercarme a sus hogares para poder bendecirlos con la palabra de nuestro buen Dios. Que esta noche, mis hermanos, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea de mucha bendición. Y yo le pido a usted, mi hermano, que reciba esa palabra con mansedumbre ahí en su corazón. Y yo quisiera que usted me acompañara a hacer una oración si ya está conectado, mi hermano amado. Los que ya estén, pues por favor ahí en su casita puede cerrar conmigo sus ojos y hacer una oración para que el Señor nos hable en esta preciosa noche. Papito lindo, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, que tú me das, papito lindo, de poder compartir este mensaje, esta palabra, Señor, que tú siempre nos das, Padre, por tu misericordia, porque tú sabes y conoces, Padre, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia en este momento, Señor. Mis hermanos que están en este momento, Padre, conmigo unidos como un solo hombre, orando, poniendo nuestras peticiones delante de ti, Padre, para que tú, Señor, las oigas, las escuches, Padre, y que de alguna manera nuestra oración tenga respuesta, Padre. Yo sé que tú, Señor amado, tienes misericordia, Señor, siempre la has tenido y la vas a seguir teniendo para con nosotros, papito lindo. Gracias, Señor amado, por este momento, Señor, tan lindo. Padre, que tú me permites poder, Señor amado, trasladar este pensamiento que has puesto, Señor, en mi vida, en esta noche tan preciosa, Señor. Dame una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, derrama sobre mí un espíritu de revelación, Señor, un espíritu de enseñanza, Padre, para que podamos cada día que pasa, Señor, mientras tú vienes, mientras tú suenas la trompeta, Señor, y podamos ir delante de ti, Señor amado, y siempre podamos escuchar esta palabra bendita y gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús yo te suplico, Padre, que tú me dé la unción, la gracia y la sabiduría de lo alto, Padre, para poder hablar tu palabra con denuedo, con libertad, Señor. Limpiamos los aires y reprendemos cualquier espíritu inmundo y demonios que se quieran levantar, Señor amado, que se quieran oponer, Padre, a la palabra, Señor amado. Yo sé que tú quieres hablarnos, tú quieres bendecirnos, tú quieres liberarnos, Señor, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Yo esta noche quisiera aprovechar el momento, el tiempo que Dios nos da, pues, para poder enseñar la palabra, que el Señor pueda ministrar a mi vida una unción magistral para poder enseñar en este discipulado. Y para aprovechar el tiempo, mis hermanos, quisiera que me pusiera atención, por favor, los que les gusta escuchar la palabra de Dios, aquellos que anhelan y aprender cada día más. Yo creo que nosotros, mis hermanos, cada día vamos aprendiendo más y eso es lo que el Señor le agrada, hermano, que aprendamos de la palabra y no solo aprenderla, sino que también vivirla, tenerla en nuestro corazón. Entonces, amados, miremos acá, por favor, acompáñeme a un versículo que yo puse aquí como base para lo que le quiero platicar en esta preciosa noche. Cuando, hermano, siempre que yo he tocado uno de estos temas, del tema que yo voy a tocar en esta noche, mis hermanos, siempre hay espíritus y hay espíritu de las tinieblas que se levantan, hermano, para estorbar, para quitar la paz, para quitar la bendición que Dios nos quiere dar, pero en el nombre de Jesús yo le pido a mi Dios, hermano, para que usted ahí en su casita donde me está escuchando, pues que el Señor también le dé libertad y que su mente esté puesta primeramente en el Señor y en escuchar la palabra y reprenda cualquier espíritu de sueño que le quiera dar ahí en su casa.
en el nombre de Jesús. Entonces yo quisiera que me acompañara ahí en su Biblia. Si usted tiene su Biblia ahí, mi hermano, acompáñeme en la carta primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2. Es unos versículos muy conocidos, porque yo le quiero hablar de algo, de lo que está sucediendo y lo que ya va a suceder, hermano, y eso lo estamos viviendo y lo hemos estado escuchando por muchos años. Y en este tiempo que estamos viviendo, pues nuestro apóstol ha estado platicando mucho de esto. Entonces, quizás no es directamente escatología, pero vamos a hablar un poquito de eso, hermano. Es un tema sencillo, quizás no es tan profundo, pero que Dios me ayude y que me agarre confesado. Entonces, hermano, acompáñame por favor a la carta de primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2. Mire lo que dice en versículo 2 en la Biblia de las Américas. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Mire que aquí está hablando el Espíritu de Dios, que nosotros tenemos que conocer, saber cuál es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús, hermano, vino, hermano, en carne, es de Dios. Entonces, mis hermanos amados, en este tiempo, sinceramente, hermano, hay doctrinas erróneas, hermano, que no creen esto, pero más adelantito lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir viendo a través en el momento que vamos desarrollando este tema. Entonces miremos el versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, escuche bien por favor, estamos hablando de espíritus. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Todos aquellos que no confiesan, hermano, usted sabe que hay doctrinas que no confiesan que Jesús es Dios. Y lo que está aquí subrayado en amarillo, pues en rojo, dice, y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que confiesa que Jesús no es Dios, hermano, todo aquel que se llega al Padre y que no llega en el nombre de Jesús, sino que llega por el nombre de otra entidad, pues hermano amado, ese es el espíritu del anticristo. Pero lo que me llama la atención es que dice, del cual habéis oído, que viene. Pero dice, y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, hermano, ese espíritu del anticristo de hace 2000 años o quizás antes, hermano, ya está operando en el mundo. Pero óigame bien, es un espíritu. Es un espíritu, y este no es cualquier espíritu, es una potestad tremenda, mi hermano, que de alguna manera está operando en el mundo, y lo más tremendo de eso, hermano, que se ha introducido dentro de la misma iglesia. Fíjese, hermano, que esta es una copia del diablo. Sinceramente hemos oído que el diablo siempre es copión. Esta es una copia del diablo. Este espíritu del anticristo es una copia del diablo, hermano, porque todos sabemos que antes que Jesús viniera, hermano, en carne a este mundo a salvarnos, hermano, Dios envió a Juan el Bautista, pero Dios envió un espíritu, hermano, dentro de Juan el Bautista para prepararle el camino al Señor Jesús. En otras palabras, le preparó la plataforma al Señor Jesucristo, hermano, para que Él viniera a salvar a la humanidad. Pero lo mismo está haciendo el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Ha enviado el espíritu del anticristo. Ese espíritu, hermano, está trabajando arduamente en todo el mundo, hermano, y lo tremendo de esto, hermano, que no debemos de extrañarnos, es que también está dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Fíjese que así como está el espíritu de Elías por ejemplo, en este año, mi hermano, que es el año de la reconciliación, sabemos que la unción y el espíritu, porque estoy hablando de un espíritu, de una entidad poderosa, porque el espíritu de Elías, hermano, que se está derramando sobre la iglesia, pues no es cualquier espíritu, es una entidad, hermano, una potestad de parte de Dios, hermano, que está trabajando, está restaurando, está ministrando en este tiempo, hermano, lo que ya hemos aprendido, el espíritu de Elías.
Y entonces, hermano, el espíritu del anticristo, pues de alguna manera está trabajando arduamente para confundir, para estorbar, para oponerse, para muchas cosas. Lo vamos a ir viendo acá conforme vayamos avanzando en este tema. Entonces yo le puse al tema el espíritu del anticristo. Nosotros hemos hablado bastante de esto, hermano, hemos platicado mucho de este espíritu del anticristo, pero ahora quiero que lo veamos de otra manera, siempre dentro de la misma palabra, hermano amado. Entonces, el espíritu del anticristo, hermano, es el que está trabajando tremendamente, hermano, en todo el mundo y dentro de la iglesia. Y vamos a ver cómo opera, cómo trabaja acá. Quisiera que me acompañara a que miremos otro versículo tan conocido acá, que es la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Miremos el versículo 3, por favor, leámoslo así despacio, mis hermanos, para poder entender y para poderlo explicar. No os dejéis engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión. Así dice esta versión, que es la Biblia al día. Aquí habla, hermano, de la rebelión, que va a llegar la rebelión. En la Reina Valera del 60 dice, hermano, antes que venga la apostasía y se revele y aparezca el hijo de perdición, dice la Reina Valera. Pero aquí en esta versión me llamó mucho la atención, hermano, porque dice que no nos dejemos engañar de ninguna manera. Y esto el apóstol Pablo, pues hermano, le está advirtiendo a la iglesia, a nosotros, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque primero dice tiene que llegar la rebelión general, una rebelión, hermano, que esa va a ser poderosa en todo el mundo. Es una rebelión, hermano, que esa inició hace millones de años, pero ahorita se está en aumento, como que la iniquidad, hermano, está aumentando. Entonces, esta es la rebelión, hermano, y eso es lo que se está manifestando, sinceramente, en este tiempo, la rebelión. Podemos ver, hermano, nosotros la rebelión allá afuera, en el mundo, hermano, en el sistema. Vemos la rebelión, pero lo tremendo de esto, hermano, que la rebelión también está dentro de la iglesia. Dice, tiene que llegar la rebelión antes que venga el anticristo, porque el espíritu del anticristo ya está operando, está en acción. Pero antes que venga el anticristo, el mero tatashkán, mis hermanos, entonces se va a desarrollar una rebelión terrible, y yo creo que eso se está desarrollando, hermano, y nosotros como iglesia tenemos que pelear esto. Tenemos que luchar con esto, contra la rebelión, hermano amado. Dice, contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Me gustó mucho esta versión, mi hermano, porque dice el destructor por naturaleza. En otras palabras, hermano, el anticristo, hermano, su naturaleza es destruir. Es destruir, hermano, y nosotros nos damos cuenta, hermano, por todo lo que se está viendo en el mundo, hermano, la destrucción, lo que se está empezando a ver, lo que está actuando, hermano, es la destrucción de todo. Pero nosotros, hermano, estamos confiados porque está con nosotros el Todopoderoso, hermano, y antes que venga el destructor, o sea, el anticristo, que se manifieste el hombre, el hijo del pecado, hermano, ya la iglesia, pues, de alguna manera ya fue arrebatada. Mire, el número 4 dice, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Estamos hablando del espíritu del anticristo, que ya, hermano, se está revelando. Sinceramente, qué tremendo eso. Y se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración. Hermano, hemos estado aprendiendo por nuestro apóstol, hermano, que en la tribulación, cuando se manifieste el anticristo, lo van a ver como un Dios. Todos aquellos, hermanos, todos aquellos que estén marcados por la bestia y que no estén inscritos en el libro de la vida, hermano, mire, los va a engañar, van a pensar que es Dios.
Hasta un Israel va a creer que es el Mesías, porque fíjese que Israel, hermano, ellos todavía, muchos israelitas, hermano, todavía esperan al Mesías. Y cuando venga el anticristo, hermano, va a venir con una careta de santidad, con una cara de santidad, una máscara de santidad que mucha gente, pero muchísima gente, lo va a adorar, creyendo que es el Mesías. Pero oiga lo que dice aquí, hasta el punto, dice, de adueñarse del templo de Dios. Mire qué tremendo. Y pretender ser Dios, o sea, hermano, que va a haber una confusión tremenda, va a haber un engaño, pero tremendo, poderoso en ese tiempo, hermano. Pero primero Dios, que nosotros como iglesia ya no estemos aquí en la tierra, hermano, ya no vamos a ver eso. Pero mire, la rebelión, hermano, nosotros tenemos que desechar toda rebelión que pueda haber en nuestro corazón. Fíjese que de este tema, hermano, vamos a seguir platicando acerca de la rebelión, hermano, que Dios me ayude, pero tengo algunos temas ahí que ya los estudié de la rebelión. Y entonces, hermano amado, yo quiero que veamos acá cómo opera el Espíritu. Oiga bien que no es el anticristo todavía, porque la Biblia dice que en estos tiempos finales iban a aparecer muchos anticristos en plural. O sea que iban a aparecer muchos anticristos en plural, diciendo, hermano, que ellos son el Cristo, hermano. Todo aquel que niega a Cristo, hermano, y profesa otra religión, hermano, o herejías, qué sé yo, hermano, pueden ser anticristos, porque ese es anticristo. Entonces, hermano, pero el trabajo del espíritu del anticristo, hermano, tenemos que ponerle mucho ojo y tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Mire, hermano, nosotros como iglesia tenemos que suplicarle mucho al Señor, tenemos que pedirle mucho al Señor que derrame sobre nosotros un espíritu de discernimiento para poder discernir todo esto que está sucediendo, hermano. Porque hay una confusión tremenda en el mundo. La torre de Babel de alguna manera se está construyendo, se está levantando, hermano, en el sentido espiritual. Entonces veamos cuál es el trabajo del espíritu del anticristo. De los dos versículos que ya leímos, yo aquí puse como punto número 1 es no confesar a Jesús. No confesar a Jesús. Y creo que usted ha escuchado algunas religiones o sectas que dicen que Jesús no es Dios. Dicen que Jesús solo es un profeta, es un hombre pues poderoso, es un hombre que hizo milagros y ahí nada más. De esa manera tienen ellos a Jesús. Y hermano, y ellos son anticristianos, es el espíritu del anticristo. Gracias a Dios que usted y yo, hermanos, sabemos y creemos por la palabra que nos han enseñado y usted ha estudiado la palabra y sabemos, hermano, que Jesús, hermano, vino a esta tierra y tomó forma de hombre, hermano, cuerpo de hombre, hermano, para salvarnos. Entonces nosotros sí vamos al Padre en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, hermano, solamente en el nombre de Jesús. Entonces todo aquel que confiese, hermano, que Jesús no es Dios, ese tiene el espíritu del anticristo. Punto número 2, se opone, se exalta y se revela. Aquí hay 3, hermano, elementos que podemos nosotros estudiar, investigar dentro de la iglesia y nosotros mismos también nos podemos examinar, hermano, si nosotros no tenemos estas cualidades que están acá, hermano, si tenemos esto nosotros, hermano, tenemos que pedirle mucho al Señor porque puede ser que un espíritu del anticristo nos esté manipulando o nos esté confundiendo, hermano. Por eso tenemos que buscar al Señor, tenemos que estar al día, hay que leer la Biblia, hay que oír palabra, mis hermanos amados. Entonces, el espíritu del anticristo, ¿qué hace? ¿Cómo está operando dentro de la iglesia? Se opone, se exalta. Por eso aquellos que se exaltan, hermano, y no le dan la gloria a Dios, hermano, puede ser que el espíritu del anticristo los esté manipulando o los esté confundiendo. Dice, se revela, hermano, hay tanta rebelión dentro del pueblo de Dios.
No digamos en el mundo, hermano, hablemos de la iglesia. Hay tanta rebelión, hermano amado, y son presa fácil. Todos aquellos, hermano, que todavía se les manifiesta la rebeldía, la rebelión, hermano, mire, son fácil presa para ese espíritu del anticristo. Esto es lo que anda buscando ese espíritu y anda trabajando, hermano. Pongámosle mucho cuidado a eso. Entonces la palabra oponer en griego es la numeral 480, o sea, 480. Y la palabra griega es antikeimai, antikeimai. Ahora veamos, hermano, cuáles son los conceptos o qué significa. Póngale mucho atención, qué significa oponerse. Por eso, hermano, mire, tengamos cuidado cuando nosotros nos oponemos a algo que es de Dios. Nosotros nos tenemos que oponer a lo que no es de Dios, a lo que es del mundo, a lo que es satánico, lo de las tinieblas, todo aquello que no agrada a Dios. Ahí sí nos tenemos que oponer a ello, hermano. Pero muchas veces nosotros dentro de la iglesia, hermano, ese espíritu del anticristo nos puede manipular o nos puede usar, hermano, para oponernos a algo que es de Dios. Y ahorita lo vamos a ver acá. Mire los conceptos de esta palabra, hermano. Oponer es impedir. Alguien que impide dentro de la iglesia. Vamos a ver algunos versículos. Quiero que leamos rápidamente esto para ir avanzando en el tiempo. Entonces es impedir, estorbar. Alguien que estorba dentro de la obra de Dios, que tenga cuidado. Por eso hay un refrán allá afuera que dice: mucho ayuda el que no estorba. Hermano, muchas veces nosotros sin darnos cuenta, óigame bien por favor, nosotros muchas veces sin darnos cuenta, hermano, ignorantemente, muchas veces estorbamos la obra del Señor. Ya va a ver algunos pasajes de qué manera y de qué forma uno puede estorbar la obra del Señor, siendo manipulado por ese espíritu del anticristo y siendo cristiano, hermano. Eso es lo tremendo. La otra palabra que miramos acá es resistir. Resistir, cuando uno resiste algo de lo que es de Dios. Claro, la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ese es en lo negativo. Pero nosotros, hermano, tenemos que, hay personas que se resisten a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere que hagamos. Se resisten. Y dice también prohibir. Prohibir. Eso lo vamos a ver en algunos versículos. ¿Qué significa eso? Dice oponerse uno mismo. Oponerse uno mismo. Dice ser discutidor. Yo me quisiera detener un poquito acá, mi hermano, esta palabra de ser discutidor. Yo no sé, mi hermano, si usted conoce gente en su casa o no sé, en su trabajo, usted conoce gente que le gusta mucho discutir, que les agrada discutir. Hermano, no están contentos si no discuten algo. Les gusta discutir, hermano, les gusta tener problemas. Les gusta, como que no están contentos si no tienen un problema en el día. Entonces, hermano, están siendo manipulados por el espíritu del anticristo, disputador y ser adversario. Mire todo lo que significa, hermano, la palabra oponer. Bueno, pero sigamos aquí avanzando. Miremos acá un versículo, por favor, acompáñeme en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 2. Gloria al Señor. Aleluya. Primer libro de Samuel 15, 2. Mire lo que dice la Biblia. Así dijo el Señor de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino. Eso usted lo ha leído, hermano. Yo creo que eso usted lo sabe, usted lo ha leído o ha oído prédicas acerca de eso, hermano, que Amalec se le opuso a Israel, hermano, cuando Israel salió de Egipto. La Biblia no dice cuánto tiempo se le opuso, hermano, pero Amalec era un fuerte enemigo, hermano, usado por ese mismo espíritu, o sea, por esa misma potestad, llamado el espíritu del anticristo. Lo que me llama tremendamente la atención acá es que dice, hermano, que se le opuso en el camino cuando salieron ellos de Egipto. Pero aquí dice cuando subían de Egipto, subían.
Y esa palabra subir, hermano, eso es arrebatamiento, eso es levantamiento, hermano. Entonces, ¿sabe qué es lo que está pasando ahorita con el espíritu del anticristo, hermano? Es que se nos está oponiendo en nuestro camino a nosotros como iglesia, hermano, para que nosotros no subamos, para que nosotros no seamos arrebatados. Entonces, hay un espíritu, hermano, de Amalek, hay amalecitas. Fíjese que los amalecitas pues son demonios, son espíritus inmundos, hermano, que de alguna manera se están oponiendo, nos están estorbando en nuestro caminar en el evangelio. Entonces, hermano, nosotros tenemos que derrotar eso, tenemos que vencer. Entonces, hermano amado, reprendamos en el nombre de Jesús a Amalek y a los amalecitas. Usted sabe que el Señor, hermano, le dio órdenes a Saúl que matara todo, hermano, que agarrara a Amalek y matara todo, que no dejara ni nada, ni niños, que todos fueran muertos, hermano, porque era un enemigo tremendo de Israel. Entonces, hermano, los amalecitas, o sea, Amalek se está oponiendo en este tiempo también. Ese es un espíritu, es una potestad que también se está oponiendo, hermano, en contra de la iglesia para que no sea arrebatada. Hermano, está poniendo un montón de cosas tremendas, hermano, acomodamiento, religiosidad, qué sé yo, pereza espiritual, de todo está poniendo Amalek, hermano. Ya se va a dar cuenta usted qué significa Amalek. Veamos qué es lo que significa Amalek. Amalek significa belicoso. Belicoso. Fíjese que una persona belicosa, hermano, es alguien que le gusta la riña, alguien que le gusta la pelea, alguien que le gusta la contienda, mi hermano. Es una persona belicosa, le gusta la guerra, le gusta guerrear en contra, hermano. Nunca da su brazo a torcer, siempre va en contra, hermano, siempre va en contra. Si usted conoce a alguna persona así, hermano, es el espíritu de Amalek, el espíritu del anticristo que está estorbando esa vida. Y belicoso viene de la palabra bélico, o sea, hermano, una guerra bélica en contra de nosotros. Y lo tremendo de eso que también dice pueblo que lame, eso significa Amalek, pueblo que lame. En otras palabras, esto me enseña a mí muchas cosas, hermano. ¿Quiénes son los que lamen? Son los perros. Los perros. Y la Biblia dice, cuidado con los perros. Y los perros está hablando, hermano, de falsos pastores. Falsos pastores. Por eso, hermano, dice pueblo que lame. Usted se acuerda, mis hermanos, que cuando Lázaro, el mendigo, hermano, estaba lleno de llagas, llegaban los perros, hermano, y le lamían las llagas. Y Lázaro, hermano, me imagino que sentía sabroso, sentía rico, hermano, cuando los perros llegaban y le lamían las llagas. Pero ¿sabe qué? No sanaban, solo sentía alivio. Y así hay mucha gente hoy, hermano, que hay pastores, falsos pastores, que solo, hermano, están lamiendo las heridas de la gente, pero no sanan las heridas de la gente. Eso hace Amalek, hermano. Pero nosotros como pastores de Dios, hermano, tenemos que sanar las heridas de las personas, las heridas de las ovejas, hermano. Tengamos cuidado con los amalecitas. Veamos otro pasaje acá hablemos siempre de este Amalek. Deuteronomio capítulo 25 y versículo 17 y 18. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalek cuando estaban en camino después de haber salido de Egipto. Mire qué tremendo. Eso mismo le está sucediendo a la iglesia en este momento. Yo no sé si usted tiene estorbos, hermano. Yo no sé si usted tiene batallas fuertes, luchas fuertes. Usted está peleando todos los días, hermano, con grandes batallas, estorbos, hermano, peleas hasta en su propia casa, en su trabajo, qué sé yo, hermano. Pero ahí hay un espíritu de Amalek que está íntimamente ligado con el espíritu del anticristo. Miremos el versículo 18, por favor. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados. Paremos aquí un momentito, mi hermano. En este momento yo le aseguro que hay mucha gente que están cansados.
quizás no cansados literalmente o físicamente, aunque puede ser porque han trabajado bastante durante el día, hermano, pero aquí está hablando de cansados espiritualmente hablando. ¿Sabe cuándo ve uno una persona cansada espiritualmente hablando? Cuando empieza a oír la palabra, hermano, lleva 10 minutos el pastor o el predicador, el que está enseñando, y ya el hermano está roncando. El hermano ya está durmiendo, cabeceando, hermano, o llamándome o pescando. Cansado en su alma, cansado en su espíritu. Y dice, y fatigados. Y dice que este Amalec, hermano, y los amalecitas, dice que los atacó por la espalda. Y mire qué tremendo. ¿Dónde atacan ellos? Por la espalda. Hermano, por la espalda. Por eso fíjese que el Señor, hermano, allá en Apocalipsis, nosotros tenemos que ser como aquellos seres vivientes que tenían ojos por dentro y ojos por fuera. Cuando nosotros tenemos ojos por dentro y ojos por fuera, hermano, podemos ver por todos lados por dónde viene el enemigo, hermano, y no va a tener chance de atacarnos por la espalda, porque estamos vigilantes, somos vigilantes. Entonces dice, los atacó por la espalda, los que estaban débiles. En este tiempo, hermano, que llevamos de estar encerrados, este tiempo de pandemia, este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, sin estarnos congregando, le aseguro que hay muchos hermanos que están débiles y están necesitados, están, hermano, pidiéndole al Señor, primero Dios, que estén orando para poder regresar, en que sea un día a la iglesia, hermano, en que sea una hora, venir a alabar, venir a suplicarle al Señor misericordia a este lugar, estar juntos, en que sea un poco distanciados acá, hermano, pero que estemos aquí un momento alabando al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente hay mucha gente que están débiles y están siendo atacados por Amalec. Están siendo atacados por Amalec. Y mire lo que dice, y se habían quedado atrás. Hay gente, hermano, que en este momento se han quedado atrás. Hay gente que yo quizás los he visto que se han levantado, han predicado, hermano, han profetizado. Le aseguro, hermano, que a la gente que tal vez ha profetizado, hermano, ya no profetizan, porque ya no han orado, quizás ya no se han metido mucho con el Señor, hermano. Mire, yo quiero decirle que si nos vamos a reunir en un domingo de estos, primero Dios, los hermanos que profetizan tienen que profetizar, hermanos. Las hermanas que profetizan, por favor, pídanle al Señor que les devuelva lo que Dios les ha dado. Quiero decirle que el Señor no te ha quitado tu privilegio. Dios te lo dio y ahí lo tienes. Solamente aviva lo que está en ti. Aviva eso que Dios te dio. Aviva, hermano, el fuego que Dios te dio. Entonces, hermano, si te sientes débil, levántate en el nombre de Jesús. Ataquemos hermano, y matemos a los amalecitas. Los que se quedan atrás, hermano, tremendo, hermano. Sigamos adelante, vamos hacia adelante, en el nombre de Jesús. Veamos otro versículo acá, hermanos, por favor. Mire, Mateo capítulo 3 y versículo 13. Mire qué tremendo. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, ahí estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Versículo 14. Pero Juan se le oponía. Mire el concepto, hermano, del espíritu del anticristo. Mire cómo opera el anticristo oponiéndose. Toda aquella gente que se opone a la verdad, que se le opone a Dios. Aquí Juan, hermano, era un enviado de Dios. Fue el que preparó el camino al Señor, hermano. Fue aquel que tuvo aquella revelación ahí, hermano, en el Jordán, hermano amado. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Hermano, mire qué tremendo ese hombre. Todo lo que Dios le dio en ese momento. Sin embargo, en este momentito, el espíritu del anticristo, quizás él se descuidó un momento, hermano, en su vida espiritual, y en ese momento lo manipuló el espíritu del anticristo, porque ahí dice que se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí.
En otras palabras, mi hermano, Juan el Bautista se estaba oponiendo a que se cumpliera, hermano, una ordenanza, a que se cumpliera lo que Dios había estipulado, el Padre, hermano, que Jesús diera el ejemplo del bautismo en el Jordán, hermano. Juan se le estaba oponiendo. ¿No será que el espíritu del anticristo, hermano, estaba manipulando, estaba usando a Juan ahí? Yo me imagino que sí, porque se le estaba oponiendo. Entonces, hermano, muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros cometemos errores y nos oponemos a la obra de Dios. Pidámosle al Señor que Dios nos ayude para poder discernir eso, hermano, y si lo hemos hecho en alguna oportunidad, quizás por ignorancia, pidámosle misericordia y pidámosle perdón a nuestro buen Dios. Acompáñeme, por favor, a otro versículo acá en Mateo capítulo 16 y versículo 23. Este es el contexto de lo que hizo Juan. Juan, un siervo de Dios, hermano, tremendo profeta de Dios. Ahora mire este tremendo apóstol. Mire lo que hizo este tremendo apóstol Pedro. Dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mire qué tremendo, hermano amado, póngale mucho atención a esto, hermano, porque Jesús fue el que le dijo esto. Usted sabe la historia, mi hermano, que Pedro, hermano, empezó a decirle, no vayas a la cruz, y empezó a decirle, no es posible que tú vas a morir, no, si tú eres nuestro maestro y te queremos tenerte acá, hermano, qué tremendo, y todo lo que le estaba diciendo se estaba oponiendo. Lo que me llama la atención, hermano, que a Pedro hacía un rato, que Dios lo había usado tremendamente. Tuvo una revelación del Padre, Pedro ahí, porque Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo reveló mi Padre celestial. Entonces el Padre revela, el Hijo revela. Pero hermano, y más adelantito, mire lo que hace Pedro. ¿No será que Pedro, hermano, le dio chance, abrió una puertecita al espíritu del anticristo? Porque ese es el que se opone. Le dio chance, hermano, en ese momentito y le dice al Señor, no, Señor, no vayas a la cruz, no, Padre, no hagas eso, Señor, le dice. No, hermano, pero mire lo que le dice el Señor. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo se pusiera usted, hermano, que yo un día le diga así, hermano, un día acá, yo le diga a usted, quítese de aquí, Satanás? Ay, hermano, ya no viene a la iglesia, hombre. Le aseguro que me insulta. Tal vez usted no, ¿verdad? Porque es bien espiritual. Pero más de algún hermano, si yo le digo, quítate de aquí, Satanás. Ay, hermano, tremendo. Mire lo que le dijo el Señor a Pedro. Y no solamente le dijo, quítate de aquí, Satanás, sino que le dijo, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. En otras palabras, mis hermanos, Pedro estaba pensando en ese momento como los hombres, humanamente, con la mente humana. Hermano, ¿no será que cuando nosotros pensamos y queremos hacer algo con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, ¿no será que es un espíritu del anticristo, hermano, que nos está estorbando, que nos está manipulando para que nosotros hagamos tal cosa de lo que al Señor no le agrada? Puede ser, hermano. Por eso tenemos que suplicarle mucho al Señor y pedirle mucho al Señor, hermano, para que el Señor nos ayude y que no caigamos en esto que cayó Pedro. Me eres estorbo, le dice, hermano. Un gran apóstol, hermano, que nosotros no le podemos llegar, pero ni a las correas de sus sandalias. Sigamos avanzando acá. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 13. Quiero ir avanzando porque no quiero cansarlo mucho a usted y que ya se me esté durmiendo ahí en su casa. Romanos capítulo 13 y versículo 2. Este versículo es tan conocidísimo por todos nosotros. Y fíjese que yo lo busqué en 3 versiones y quisiera que lo veamos, hermano, así despacio, leámoslo despacio.
Dice, así que el que se opone, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Oponerse. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Hermano, tremendo, porque el apóstol Pablo recibió esa revelación, y yo lo que encuentro acá, esta oposición, este espíritu del anticristo, hermano, que está operando acá en este momento, está en el capítulo 13. 13, rebelión, tremendo. Todo aquel que se opone a la autoridad, porque dice que toda autoridad está puesta por Dios. Todas las autoridades, hermano. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo veamos de esa manera, mi hermano, pero dice que si toda autoridad está puesta por Dios, está puesta por Dios. Dios permite, Dios hace las cosas. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aceptar, no tenemos por qué oponernos a las autoridades. Veamos otra versión, este mismo versículo, Romanos 13:2. Mire lo que dice: por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Tiene que responder por esa rebeldía. Hermano, ¿cuándo va a hacer eso? ¿En qué momento irá a hacer eso, hermano? Cuando esta persona que se opone a la autoridad o se ha rebelado en contra de su autoridad tiene que responder por esa rebeldía. Yo pienso, hermano, que es cuando le van a pedir cuentas allá en el tribunal de Cristo. Ahí, sinceramente, mis hermanos, ahí nos van a recordar esta palabra. Esta palabra que en esta noche, en este momento, cuando son las 8:20, día martes 20 del 2020, aleluya, hermano, el Señor nos va a pedir cuentas en ese momento. Veamos otra versión. Me gustó esto, mire esta versión, TLA, Romanos 13:2. Quien no obedece a los gobernantes, voy a repetirlo, mi hermano, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Los gobernantes. Mire lo que estamos viviendo en este año. Nos obligaron a usar mascarillas. Nos obligaron a quedarnos en casa. Nos obligaron, hermano, a que aprendamos hoy sí a lavarnos las manos cada momento. Quizás antes yo no me lavaba mucho las manos, hermano. Me regañaban porque yo no me lavaba las manos, pero ahora, hermano, cada rato hasta gastadas tengo mis manos de tanto lavarme con jabón y con alcohol, hermano amado, qué tremendo. Y hay gente que no obedece a la autoridad. Ahí anda gente, hermano, en las calles sin mascarilla, hermano, que me están oyendo en esta noche. Aquí en la iglesia, por favor, hermano, tenemos que obedecer lo que las autoridades nos han dicho que hagamos. Tenemos que obedecer, porque allá nos van a pedir cuenta de esto. Gloria a Dios, obedezcamos a nuestras autoridades, eso le agrada al Señor. Vamos a Daniel 9:27, mire este versículo, qué tremendo. Se me va el tiempo, pero quiero que terminemos, hermano, esto porque para mí está lindo esto. Mire Daniel 9:27. En la Biblia, lenguaje sencillo. Durante una semana más, ese rey malvado, hablando del anticristo, aquí está hablando del anticristo, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. ¿Ya vio? Con gran número de gente. Pero a la mitad de la semana, mire lo que dice, prohibirá. Hermano, y lo que el espíritu del anticristo está haciendo hoy es prohibir que no se hagan cultos, hermano. Qué tremendo, hermano. No estoy alegando, hermano, pero
Hay gente que me ha dicho, ¿cómo es posible que todo esté abierto, hermano, hasta los bares, las cantinas, y ahí está la gente, hermano, y las iglesias nada? Se prohíbe, hermano, tremendo. Pero oiga lo que se va a prohibir y ya se está prohibiendo. Dice que se hagan ofrendas, que se hagan ofrendas. Prohibirá que se hagan ofrendas. El espíritu del anticristo. Llevamos 7 semanas, hermano, de que no hemos hecho culto y no han habido ofrendas. No se recogen ofrendas. Es como que estuvieran prohibiendo las ofrendas. Ese es el espíritu del anticristo. Imagínense, hermano amado, por favor, todo lo que el espíritu del anticristo está haciendo, y ahora cuando él aparezca, oh, qué tremendo. Por eso yo le pido a usted y no le aconsejo, mi hermano, que se quede la tribulación. No le aconsejo, consagrémonos mejor, busquemos al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso dice, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Eso es después de la gran tribulación, cuando Jesús, hermano, aparezca, hermano, con su poder, hermano, y destruya al anticristo y lo saque del templo, hermano, y lo chamusque y lo lance de una vez al lago de fuego. Aleluya, acompáñeme a Mateo capítulo 19, mire qué tremendo. Mateo 19, 14. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Hermano, mire, qué tremendo, porque aquí no solamente los religiosos, no solamente los fariseos, hermano, estaban impidiendo eso, sino que también los discípulos, gente dentro de la iglesia, hermano, estaban impidiendo, hermano, que los niños se acercaran a Jesús. Y la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. El que se haga como un niño dice que va a entrar o va a heredar el reino de Dios. De los niños, dice, de la boca de los niños fundaste la alabanza de los niños. Y aquí tremendo, hermano, mire lo que está haciendo el espíritu del anticristo en este tiempo. Lo estamos viendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos están dando permisos de que ya se hagan cultos, un grupito de gente. Yo creo que son 3 metros cuadrados, creo que son, imagínense, y no quieren ningún niño, ni un niño en la iglesia. Los niños, hermano. ¿Ya se dio cuenta lo que está haciendo el Espíritu? Usted que es espiritual, usted que ha leído la palabra, usted me entiende, mi hermano. Están impidiendo que los niños vengan a la iglesia. Padre Santo, ese es el espíritu del anticristo. Hermano, y lo decimos con toda autoridad, hermano, porque está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Qué tremendo, hermano. Oremos mucho al Señor. Padre de familia, usted que tiene niños pequeños, ore por ellos, hermano, cúbralos. En las noches, hermano, ore por ellos, háblele a su alma, cubra a sus niños, hermano. Porque el faraón, que es el diablo, anda persiguiendo a los niños. Aleluya. Ya vamos a ir finalizando ya, mis hermanos. Hechos 8:36. Mire aquí, hay otro espíritu del anticristo. Aquí aparece otro. Hechos 8:36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted se acuerda, mi hermano, cuando Felipe estaba en Samaria, hermano, y el Señor le dice, vete al desierto, y se lo llevó en un éxtasis, se lo llevó, hermano, para hablarle a un hombre que venía de Jerusalén, hermano, en su carro de ir a adorar a Jerusalén, venía, dice, hermano, en el desierto. Y encontró al hombre, y al hombre, a este hombre, al eunuco le dice, ¿entiendes lo que lees?
Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces él se subió, dice la Biblia, a su carro y le empezó a hablar de Isaías, le empezó a hablar la palabra, le empezó a explicar la palabra, hermano, le dio la palabra de salvación. Él se entregó a Cristo, hermano, en ese momento y también y le dio doctrina, lo discipuló y le habló del bautismo en agua. Entonces, lo que me llama la atención acá es que este hombre dijo, aquí hay agua. Apareció agua en el desierto. Ese fue un milagro de Dios. Apareció agua en el desierto. Y él le dice, ¿qué impide? Nadie me puede impedir. Él dijo, aquí el espíritu del anticristo a mí no me va a impedir que yo sea bautizado. Y Felipe bajaron, dice hermano, y lo bautizó. ¿Sabe usted que hay iglesias? Hermano, hay iglesias que pasan meses, hermano, y no bautizan a la gente. Le prohíben bautizar a la gente. Todavía le preguntan, ¿usted ya se casó? ¿Es casado? Si no se ha casado, no lo podemos bautizar, le dice, hermano. Usted se va a bautizar hasta que reciba doctrina 6 meses. Hasta que se aprenda su catecismo. No, así no le dice, pero más o menos. Tiene que pasar 6 meses, hermano, estudiando. Imagínese que tengo un accidente. En esos 6 meses se murió. ¿Y qué pasó? Ya no se bautizó. ¿A quién se la van a cobrar? Al pastor que impidió esto. Aquel pastor, hermano, que fue manipulado por un espíritu del anticristo que no quiso bautizar a esta persona. Por eso nosotros estamos enseñados, hermano, de que alguien viene a Cristo, acepta a Jesús en este momento y al agua, pato, de una vez al agua. Aunque haya frío, pero al agua, hermano. Creyendo y bautizándose. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hermano, hay mucha religiosidad dentro de la iglesia tradicional, hermano, que prohíben, impiden el bautismo. Gloria a Dios. Finalizamos. 1 Corintios 14, 29. Aquí está otra manifestación del espíritu del anticristo. Y ya se va a dar cuenta usted. Miremos lo que dice. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. Anhelad. ¿Cuántos quieren anhelar? ¿Cuántos anhelan profetizar? Ahora que regresemos a las iglesias, hermanos, pidámosle al Señor el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, y que hayan profecías. Yo sé que Dios nos va a hablar, fíjese, yo lo creo, siento por mi espíritu que aquí hermanas, hermanos, van a ser activados otra vez, hermano, y van a profetizar. Ya va a ver, en el nombre de Jesús. Dice, hermanos míos, anhelad el profetizar. Pero mire lo que sigue diciendo. Y no prohibáis hablar en lenguas. La tradición evangélica prohíbe hablar en lenguas. No creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, y no estoy hablando de una misión, congregación, no, hermano, sino de todas. Pero hay iglesias, congregaciones que impiden el hablar en lenguas. No creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Dice que las lenguas no son de Dios y que ya no existen y que eso solo fue allá en el aposento alto para los que estaban ahí. Solo para ellos fue. Para nosotros dice que ya no. Pero eso es mentira, hermano. Ese es el espíritu del anticristo que está prohibiendo eso. Nosotros, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, tenemos esa bendición de creer en la palabra, de creer en la promesa, hermano, que el Señor, que el Padre envió para nosotros, hermano, y es el bautismo, es la llenura del Espíritu Santo, y no nos quedemos solo con la llenura, no nos quedemos solo con el bautismo del Espíritu Santo, sino que anhelemos, hermano, profetizar y hablar en lenguas, hermano. Qué rico y qué sabroso es hablar en lenguas. Qué bendición la que usted tiene, mi hermano, y la que yo tengo, hermano, de estar bajo una cobertura, hermano, de una enseñanza tan gloriosa que el Señor nos ha enseñado.
Gloria a Dios. Yo no sé si usted levanta su mano ahí donde está y está agradecido y dele gracias al Señor, hermano, por la enseñanza que nosotros tenemos. Pidámosle al Señor hablar en lenguas, profetizar, hermano, que se activen los dones, que haya discernimiento de espíritus, hermano, que haya sanidad, hermano, dones de sanidad acá, que haya, hermano, un don de todos que están en la Biblia, hermano, son 12 o más. Yo creo que hay más, pero hay muchos dones, hermano, que Dios nos quiere dar. Dones de sabiduría, de todo, mi hermano. Pidámosle al Señor que nosotros seamos completos en toda la obra que Dios dejó para la iglesia. En el nombre de Jesús. Quisiera que me acompañara a hacer una oración, mi hermano, en este momento. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico, papito lindo, que en esta noche, Padre, hagas tú la obra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, que están escuchando, que están oyendo la palabra, Señor, y que tú, más de alguna palabra ha llegado a su corazón, que tú, Señor, les has hablado, Señor, en el nombre de Jesús, y que la puedan recibir con mansedumbre, con humildad, Señor, para que nosotros podamos hacer esta obra que tú nos has encomendado, Padre. Ayúdanos, Padre, para poder discernir, Señor, para poder visualizar, Padre, cuando hay un espíritu del anticristo que está estorbando en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote, pidiendo, Señor, rogando, Padre, por cada uno de las familias que en este momento, Señor, están juntamente conmigo, Padre, orando delante de ti, Señor, suplicándote que derrames gracia y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, papito lindo. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos, por haberme escuchado y por haberme tenido paciencia en esta noche, y que el Señor nos ayude y que podamos, con la fuerza de Dios, hermano, porque sin Él nada podemos hacer, poner en práctica su palabra, poder vivirla, hermanos, y no perder nuestro tiempo. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos los tiempos y los invitamos para el domingo, mi hermano amado, con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, les siga bendiciendo. Amén y buenas noches.